Cordial saludo, mi nombre es Robinson Salazar. Hoy voy a presentar la tarea de sistemas de comunicaciones y esta es la tarea 4, componente práctico de sistemas de comunicaciones. Esta actividad consiste en tres literales que sería el A, el B y el C, el cual en el A vamos a emplear por medio del software Simulink de MATLAB y el LiveScript de MATLAB. Entonces vamos a hacer una modulación de amplitud AM, una modulación de frecuencia FM y una modulación de fase PM. En el A nos van a dar los parámetros en el cual tenemos que ingresar amplitud de la portadora, la frecuencia de la moduladora y la frecuencia de la señal portadora, y tenemos que encontrar la señal moduladora para poder hacerla al 80, al 100 y al 120. Esto se calcula de la siguiente manera: esta modulación va a ser igual a BM sobre C, que es lo que tenemos acá, BM sobre BC, al 80%, que es 0,8, al 1%, al 120%. Mi cédula termina en estos números, el cual vamos a hacer como el cambio para que pueda variar de acuerdo al ejercicio. Nos pueden graficar la señal modulada con el 80, con el 100 y con el 120%. 120% ya es una sobremodulación. Para eso vamos a realizar los tres diagramas de bloques. Esto lo vamos a hacer con esta función, el cual va a ser BC por todo esto, por toda la función. Aquí tenemos los tres diagramas de bloques que son las señales generadoras para la señal moduladora, la señal portadora, el cual lo cambiamos por los parámetros anteriormente, que sería estos valores. Esto es constante, constante, constante. De acuerdo a mi cédula, pues cambia este número porque aquí dio 10,4. Acá ya dio 13 y aquí ya dio 15,6 de acuerdo a la fórmula y a mi cédula. Al darle play vamos al osciloscopio. Tenemos al 80% la señal modulada. No se completó aquí. Aquí lo que tenemos es pérdida de información al modular esto. Al 100% tenemos toda la señal y toda la modulación. Acá al 120 tenemos una sobremodulación, el cual tenemos datos erróneos. Ahora vamos al script de MATLAB, el cual tenemos los últimos dígitos de mi cédula, tenemos todos los parámetros de las señales como anteriormente vimos, la frecuencia angular de la moduladora, de la portadora y la amplitud, que esta es la que vamos a variar. Vamos a hacer por 0,8%. Tenemos una resolución el cual nos va a pedir, digamos, rastrear mejor la señal. Tenemos la modulación en amplitud, en la cual es la misma ecuación, el cual nos está mostrando acá. Tenemos la señal de mensaje, que es la señal moduladora. Vamos a poder las graficar y estas serían ya las gráficas. La primera gráfica es la señal moduladora, luego la señal portadora y la modulación, el 80, el 100 y el 120, el cual en la ecuación tenemos BM por el porcentaje por BC. Al sumar estas dos amplitudes podemos revisar que tenemos 23,4 en nuestro pico más alto. Entonces miramos y registramos que sí estamos modulando bien. Vamos a ver al 100% de modulación, vamos a correr, vamos acá a ver la gráfica, la suma de las dos amplitudes nos da 26, entonces aquí nos está dando, vamos y lo cambiamos al 120%, corremos, miramos la gráfica, vamos a ver esa sobremodulación, el cual nos va a dar 28,6, el cual nos da aquí en el punto más alto. Vamos a diseñar y simular mediante bloques de Simulink el modulador en frecuencia FM. Aquí ya tenemos el código en FM, simulación de la señal moduladora, portadora y la señal modulada de FM. Para que nos muestre bien la señal y que no nos salga recordada, aquí nos da la resolución. Tenemos el KF, el cual es el factor de frecuencia, que es la sensibilidad, el cual nos da la modulación en frecuencia. Esta KF, entre más grande sea, presentará más variaciones en la señal moduladora. Estas causarán grandes cambios de la frecuencia de la señal portadora, y entre más pequeño sea este KF, la frecuencia de la señal portadora variará menos respecto a la señal de la variación moduladora. Aquí tenemos uno pequeño, simulamos. Como podemos ver, como la frecuencia de la señal portadora variará menos en respecto a la señal moduladora. Cuando ya tenemos la modulación FM, empieza con la señal portadora y no se deja influenciar con la señal moduladora. Cuando subimos el KF, por ejemplo a 8, tenemos que las pequeñas vibraciones en la señal moduladora causarán grandes cambios en frecuencia de la señal portadora. Sería de esta. Podemos ver que las pequeñas variaciones de la señal moduladora presentarán cambios o variaciones que se pueden ver
en la señal portadora. Ahora vamos a diseñar y simular mediante Simulink y el LiveScript el modulador fase PM y toca explicar los resultados. Tenemos la amplitud, frecuencia angular, señal portadora y lo único que tenemos acá es la resolución, el cual ya podemos hacer el muestreo. Podemos tener el cálculo de KP, que es la sensibilidad de fase. Si KP es grande, las pequeñas variaciones de la señal moduladora causarán grandes cambios en la fase de la señal portadora. Entonces, cuando KP es pequeño, la señal de la portadora, tenemos que, para este tipo de modulación, va desde 0 menor o igual a nuestro delta de fase menor o igual a pi. ¿Quién va a ser la mayor o máxima desviación? Sería pi. ¿Y quién va a ser el menor? Pues va a ser delta dm, que va entre la amplitud de la moduladora, el pico más alto, menos el pico más pequeño. Ese es el cambio de la amplitud de la señal moduladora. ¿Quién va a ser Kp? Es el delta de pi, que es el delta máximo sobre el delta mínimo, dada por nuestra amplitud de nuestra moduladora. No lo puse a variar, sino que directamente lo calculamos. Y tenemos aquí nuestra señal modulada en fase. Simulamos y tenemos la señal modulada en fase de esas pequeñas variaciones, y lo que dice es que nuestro Kp es grande, la señal moduladora causará grandes cambios y nos genera cambios en la señal portadora. En este caso, la fase de la señal portadora variará menos en respuesta a la señal moduladora. En este caso nos dio un Kf pequeño, lo cual la fase de la señal portadora variaría menos con respuesta a la variación de la señal moduladora. Así como podemos ver, menor va a tratar de copiar esta señal portadora y tendrá unas variaciones muy pequeñas en esta parte de acá con esta moduladora. Bien, eso ha sido todo por ahora en este primer punto. Muchas gracias.